La escritura cambió todo, delineó hace siglos nuestro presente. La escritura inventó la historia. La aparición de los primeros testimonios escritos determina la cronología de esta ciencia social. Las personas que estudian el pasado de la humanidad tienen unos grandes aliados en los documentos escritos. Puedes encontrar desde expedientes judiciales, expedientes administrativos, de la hacienda pública, pues aquí hay suicidios, asesinatos, pues hay de todo. O sea, la documentación es absolutamente de cualquier tema. Lo has buscado y te sorprende incluso de que haya tantas cosas. Tanto los aspectos económicos, es decir, de producción, de comercio, consumo, como aspectos sociales. Alguien deja, aunque muera, una huella de su vida, aunque le llegue la muerte, y cómo para cuando uno va a morir se prepara también para la muerte, pues sobre eso también hay muchos documentos. El catastro del Marqués de la Ensenada es fundamental para mi investigación porque me permite consultar y analizar los distintos tipos de modelos de familia que existían en las sociedades locales, así como su estado civil, sus propiedades y su profesión. Otra de las fuentes que utilizo a continuación son los protocolos notariales, que a través de sus escrituras de compraventa, testamentos y dotes matrimoniales puedo establecer trayectorias y genealogías familiares para ver la reproducción social de estas familias. Expedientes de desamortización, para ver qué cofradías se extinguieron, los bienes de las cofradías que fueron vendidos en subasta y quiénes fueron los compradores. Hacienda es la documentación más importante, más interesante, junto con la documentación de la Iglesia, que también hemos recibido producto de la legislación desamortizadora del siglo XIX. En los archivos históricos provinciales se custodian documentos que suelen ir desde la Edad Media hasta el presente siglo. Prácticamente 1000 años de historia en la que la escritura ha ido cambiando. Todo este tipo de escritura, carolina, gótica, pues fue evolucionando, pero la letra carolina, por ejemplo, la carolina francesa llegó a través del Camino de Santiago y desde ahí evolucionó nuestra letra gótica. Y la letra que nosotros usamos hoy, la que ya se considera humanística, procede de la letra gótica. Es decir, que todos hemos ido pasando la influencia de unos a otros y la evolución de la letra. Y esta está en latín, es una carta, está en pergamino, tiene una firma en caracteres arábigos, que está por ver qué significa, yo no lo sé. Durante el reinado de Alfonso X el Sabio, una vez que las 7 partidas se hacen, ahí es donde se legisla que el castellano va a ser, digamos, la lengua oficial, ¿no?, del reino. Y a partir de ese momento se escribe en castellano. Hay muchísimos tipos de letra y esa es una dificultad añadida en estas investigaciones que se van tan hacia atrás, ¿no? O sea, hay mucha dificultad con la escritura administrativa medieval, porque tienen unas letras muy artísticas y con mucha contracción de las palabras, o también las unen una de aquí con la de allí. O sea, es bastante dificultoso leer algunos documentos, pero bueno, con paciencia, pues esos lo pides que te lo digitalicen y luego pues con lupas y con los aumentos del ordenador ahora es fácil de ir pasando muchas horas. Y desde luego la digitalización es importante porque ayuda a preservar el original y ya se cede o se presta la copia. Además la copia ahora se hace con una calidad que uno pueda ampliarlo, ver una parte del documento, etc. Ya tiene todas las posibilidades de la digitalización. Entonces eso ayuda mucho tanto para recuperar la información como para la consulta. Lo ideal sería tenerlo todo digitalizado, tenerlo todo accesible en Internet o lo que se pueda consultar, que no esté restringido por la normativa, pero eso, aparte de que sería muy costoso, sería una campaña muy larga de mucho tiempo digitalizando. El correo electrónico hoy en día es una vía bastante importante de respuesta a usuarios. Muchísimas de las consultas están canalizadas a través de este medio. Intentamos
a través del correo poder satisfacer sus peticiones, y consiste pues en localizarles la documentación con las referencias que nos proporcionan, digitalizársela y remitírsela, de manera que les evitamos pues tener que venir presencialmente en la medida de lo posible. No en todos los casos se puede satisfacer al 100% la petición por esta vía, pero sí que han aumentado muchísimo esas consultas. Las digitalizaciones suelen hacerse a demanda, aunque los documentos más antiguos y valiosos han pasado ya por ese proceso. Son documentos que suelen estar bien descritos. Esto es la pescadilla que se muerde la cola. Cuanto mejor lo describen, más te lo piden. Como es natural. Es decir, una caja en la que no sabes lo que hay, nadie te la pide. En la que empiezas a decir, uy, pues tengo un mapa en colores. Tú pones en la base de datos un plano en colores y todo el mundo te lo pide. A través de una aplicación que no es nuestra, que es del Ministerio de Cultura, el Censo Guía famoso, nosotros en el Censo Guía sí metemos toda la información que podemos. Pero, ya te digo, como se organizan las cosas de grande a pequeño, pues llega un punto en el que ya no podemos detallar más. Entonces, hasta un nivel, hasta el nivel de serie, todo lo que tenemos sí lo tenemos puesto en el... Nosotros sí. Y ante tanto documento, los archivos tienen una jerarquía para su organización. Fondo, serie y expedientes y documentos, más o menos, en la jerarquía. Y los fondos están todos descritos y en las series estamos en ello. Entonces, pero luego las cajas tienen todas al menos una mínima descripción, lo suficiente para saber qué hay dentro. Porque el archivero no puede entretenerse en buscar documentación para los investigadores. Entonces, cuando tienes una referencia concreta de que hay una escritura de tal día ante tal notario, tal, pues entonces ellos sí pueden y hacen una reproducción, pero si no, tiene que ser el trabajo de los investigadores. Lo peor que puede pasar en un archivo es que extraviar un documento en una caja que no sea la suya, porque puede ser que no aparezca nunca. Entonces, un documento extraviado en un archivo que ya está dentro y extraviado puede que no lo encuentres en la vida. Permanece oculto para los investigadores ya de por vida, porque eso es muy difícil que vuelva a aparecer hasta que alguien coja esa caja, tenga la suerte de coger esa caja y sacar ese documento. Bueno. El soporte más resistente suele ser el pergamino, el más numeroso, el papel. Los documentos están pensados para ser tocados. Es cierto que este documento, que es de principios del siglo XVII, pues tiene 400 años. Ha sido tocado infinidad de veces. No le pasa nada. Este documento no ha sido restaurado nunca. Los soportes documentales son muy variados, porque lo son, y además nosotros conservamos muchos de ellos. Es decir, que no hay que pensar que solo en los archivos conservamos documentación en papel, no, hay mucho más. Que es otro de los problemas que tenemos en archivos, la migración, porque un papel es un papel. Ahora bien, tú tienes un archivo o un documento en una tarjeta perforada o en un lenguaje BASIC, por ejemplo, y ya no, si no has hecho migraciones de eso, no lo puedes recuperar. Bueno, pues aquí tenemos que estar pendientes también de este tipo de cuestiones, pues para ir migrando, en la medida que sea posible, lo analógico a lo digital. Y también lo vamos haciendo. La administración electrónica va a suponer un cambio en el concepto de documento. Ya no vamos a tener un documento físico, sino que va a ser un documento electrónico que va a estar en un ordenador, en un servidor, y los conceptos cambian porque ahí se habla ya de interoperabilidad, metadatos, seguridad, verificación. Es distinto al documento papel. Y esos documentos ya no van a venir al archivo histórico. Yo supongo que se quedarán en grandes servidores, pero ya no vendrán, no los tendremos físicamente. Los códigos, los soportes, la manera de comunicar cambia, pero lo hace a partir de la escritura, sin la que hoy no estaríamos informando sobre la enorme utilidad de los archivos históricos provinciales. La difusión es importante para darnos a conocer y para saber, dar a conocer el patrimonio documental que conservamos, que es tanto histórico, que es muy rico, muy variado, muy valioso, por la información que tiene, por la antigüedad que tiene, y también, digamos, el aspecto administrativo, es decir, somos una entidad que estamos al servicio de la ciudadanía, es decir, tenemos documentación administrativa que puede servir para justificar derechos, justificar deberes, etcétera, y reivindicar y testimoniar esos derechos de las personas. Entonces,
Ese aspecto también es importante, que se conozca que no solo es el aspecto cultural, sino también se puede acudir al archivo para resolver asuntos administrativos o de interés particular.